Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de la Universidad de la sede de la Universidad en Bogotá. Resido en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Y en esta noche vamos a tener un especial muy interesante con un apologista presbiteriano, el señor Fabián Gutiérrez, desde Chile, donde él vive. Habíamos acordado tener un diálogo bíblico sobre un tema muy interesante desde el fundamento bíblico, el tema de la predestinación o el libre albedrío, lo que es la voluntad en el ser humano, abarcándolo desde un punto de vista bíblico con un personaje que me llama mucho la atención y que tiene mucho, pues nos puede dar muchas luces sobre este particular, que es Judas Iscariote. Y lo he querido titular Judas Iscariote o apóstol de Jesucristo o hijo del diablo. Con el señor Fabián Gutiérrez habíamos acordado hacerlo a las 7 de la noche, hora de Colombia. Creo que tenemos 2 horas de diferencia, me pidió 10 minutos de más, yo en eso soy muy cumplido, trato de ser lo más reto posible, igual con mis amigos, los foristas. Casi no debato en mi foro, lo hago más que todo en mi muro, pero debido a la importancia y para ser más equitativo y también para promocionar este foro que está creciendo cada vez más, en casi 2 meses tenemos ya 1.600 foristas católicos y evangélicos. Es un foro abierto donde todo el mundo puede expresar sus ideas, todas las que son, por ejemplo, faltas, me llegan a denuncias al administrador. Algunas personas lamentablemente me ha tocado que bloquearlas porque pues no se riñen a las normas claras que debe ser un foro de estos donde tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia, no puede haber cierto tipo de burlas o de groserías. Eso no lo permito yo ni en ninguna de las dos partes. De resto, todo el mundo puede publicar. El señor Fabián Gutiérrez me ha gustado mucho. Aquí está el señor Fabián. Vamos entonces a aprobar su solicitud y agregarlo al señor Fabián. Seria, me ha gustado mucho la forma como él expone. Esperemos entonces a ver ya, el señor Fabián está ya agregado y esperemos bendiciones, señor Fabián Gutiérrez. ¿Me escuchas? Vamos a ver, ahí tenemos a Fabián, estamos esperando a ver si me puede escuchar. ¿Me puedes escuchar, Fabián? Bueno, vamos a ver entonces si Fabián me puede escuchar. Porque decía que Fabián es una persona presbiteriana. Quiero que primero nos explique un poquitico acerca de su iglesia y entre una de sus creencias, que como digo yo es muy respetable, no se trata de venir aquí a prejuzgar, un diálogo sano, bíblico. Creo que el señor Fabián se desconectó. Creo que me decía que tenía problemas de internet. En caso tal de que no se pueda dar, y entonces dejaría al señor Fabián para que después, si quiere, pueda contestar los argumentos que voy a exponer en el día de hoy. Pero ustedes pudieron mirar a ver de que el señor Fabián salió ahora en pantalla, pero no tenía sonido. De pronto pueden ser problemas de conexión del señor Fabián, donde él vive, reside, sé que vive en una parte de Chile. Voy a buscarlo otra vez para volverlo a agregar, pero bueno, de todas maneras ya está otra vez invitado el señor Fabián Gutiérrez. Me ha gustado la forma como él expone, con respeto, con educación, que es una de las bases primordiales para mí, yo hacer un compartir con un hermano cristiano no católico, sobre todo porque argumenta, da sus fundamentos y su posición bíblica. Lastimosamente no veo ahora ya al señor Fabián, está etiquetado de todas maneras. Pero bueno, se desconectó el señor Fabián Gutiérrez. Qué lástima. Bueno, de todas maneras, yo sí, por respeto a todas las personas que en este momento están conectadas, voy a dar entonces mi exposición sobre el tema de la predestinación, si somos predestinados también a la condenación, en el sentido, por eso decía, no quería prejuzgar, ni quería presuponer si era una doctrina presbiteriana como tal, sino simplemente dar mi posición y quería también que el señor Fabián Gutiérrez, que conoce mucho sobre esta doctrina, también nos diera su posición. Aquí está otra vez el señor Fabián. Veamos
a ver entonces si esta ocasión ya puede tener audio porque es importante escucharlo. Señor Fabián, bendiciones. Bendiciones, señor Guido. Gracias, gracias por la invitación, gracias por tu tiempo. Para mí es un honor poder compartir contigo la palabra de Dios. Decía que considero en ti una persona seria, una persona culta, una persona educada. He visto algunos de tus videos. Te felicito por la forma como te preparas, como expones, la seguridad con que lo haces. Entonces, antes de eso quería, si quieres, presentarte de dónde eres y explicarnos un poco, porque muchas personas, por ejemplo, no pueden tener una idea muy concreta de la iglesia a la cual tú perteneces, que es la iglesia presbiteriana. Algo me explicaste sobre eso, que presbiterianos, si es lo mismo que calvinistas, reformadores, la iglesia reformada o gonetes. Entonces, te voy a dar paso para que tengas 5 minutos para que te presentes y hables un poquitico acerca de ti, de tu labor como apologista y de tu iglesia. Adelante, Fabián. Muchas gracias, señor estimado Guido Rojas. Mi nombre es Fabián Gutiérrez. Eh, Soy hugonote. Eso quiere decir que soy de los presbiterianos franceses. Básicamente, por ejemplo, estudié teología presbiteriana por el Seminario Bíblico Teológico del sureste de acá de Chile. Soy de Coronel, Chile, octava región del Biobío. Mi labor, por ejemplo, en la congregación, soy un laico. Me he dedicado a enseñar, impartir conocimientos teológicos, estudios bíblicos, pero lo hago nada más, por ejemplo, no es que yo sea un maestro en la congregación, simplemente, por ejemplo, soy un laico, pero cuando se me presenta la oportunidad de ayudar, por ejemplo, lo hago, ya sea enseñar a otro hermano y a compartir la fe reformada. De hecho, por ejemplo, las iglesias presbiterianas son las iglesias históricas reformadas en cuanto a la doctrina, o sea, abrazamos la doctrina de todos los grandes reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio, entre otros reformadores, Johannes Bogerman, eh, Tuise, Francis Gomarus, etc. Y esa es como lo que yo puedo aportar acerca de la iglesia presbiteriana. Somos calvinistas, presbiterianos calvinistas. La única nos diferenciamos de los hermanos bautistas particulares, en este caso que son igual calvinistas, pero nos diferenciamos en el tema de los sacramentos, bautismo y Eucaristía, y también en el cuanto a la liturgia. Pero básicamente ese es como mi pequeña presentación a este debate, no sé, o un diálogo acerca del tema que usted me invitó y yo lo acepté con mucha alegría en el corazón porque igual es importante, por ejemplo, aclarar lo que en realidad creen o creen los teólogos reformados acerca de las doctrinas calvinistas presbiterianas. Dios nos bendiga, nos dé discernimiento y sabiduría. Sí, puedo preguntarte una cosa, Fabián, ¿tú eres presbiteriano de nacimiento o convertido? Fui convertido al presbiterianismo. Ah, bueno, gracias. Bien, muchas gracias entonces porque es interesante para a manera de conocernos, mirar a ver también quién es la otra persona, su experiencia de fe. Y vuelvo a repetir, eso lo aprendí del sacerdote Daniel Acosta, el sacerdote muy conocido también por él me decía eso, que también es interesante, independientemente de defender nuestra fe, en este caso la fe católica, también conocer la experiencia de Dios y yo he visto la pasión con que tú haces tus debates, tus exposiciones, la forma como te documentas, como utilizas mucho las etimologías en griego y eso me ha parecido importante. Y por eso quería que hiciéramos este compartir en un diálogo. Yo voy a hacer primero una exposición, de pronto creo que podrían ser 20 minutos, 25 minutos, una sola intervención porque quiero muy claramente sobre el tema de Judas, sin ningún tipo de predisposición, pero mucha gente piensa que Judas fue predestinado para la condenación. No te estoy diciendo si esa es tu posición, simplemente quiero primero que me escuches, impartir mis argumentos, después tú tener oportunidad de dar tus argumentos de acuerdo a la misma
teología de la iglesia a la cual tú dijiste que es importante porque son iglesias históricas con las cuales la iglesia católica la reconoce como tal y tiene también todo lo que es un ecumenismo, tiene también todo lo que son unos diálogos a nivel teológico, a nivel bíblico, sobre todo en los líderes que nos representan en este caso en la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Eso es interesante también saber porque mucha gente a veces no sabe estas cosas. No es el mismo ambiente que está viendo la Iglesia Católica y la Iglesia Presbiteriana hoy en día a lo que se vivió hace 500 años cuando fue la época de la Reforma. Eso también una manera de introducción. Me llama mucho la atención, Fabián, sobre el tema de todo lo que es el tema de la predestinación, lo que es el libre albedrío, la voluntad en el ser humano, el llamamiento o el seguimiento de Dios, el tema de Judas. Yo creo que lo podemos resumir porque es un claro ejemplo de una persona que tuvo un llamado en el Señor y que puede haber sido, o sea, por eso el interrogante decía yo, Judas o siervo de Jesucristo o hijo de Satanás. Lo voy a hacer siempre, lo hago fundamentado en la palabra de Dios. En esta ocasión voy a utilizar una Biblia católica. Esta es una, siempre utilizo Biblias en físico, respeto que los otros oponentes o las otras personas utilicen todas las Biblias electrónicas o cualquier tipo de información. Eso está en cada uno de los expositores. Esta Biblia católica de mi colección es la Biblia latinoamericana de la editorial del Verbo Divino, pero como vamos a tratar solamente tema del Nuevo Testamento, lo que aparece aquí del Antiguo Testamento son iguales, son los mismos libros en ese orden. Creo que se fue el señor Fabián, acaba de desconectarse, pero bueno, va a empezar mi intervención, esperemos. En este momento, antes de empezar, saludos a todos los foristas. Estoy mirando aquí en pantalla a todos los foristas católicos, evangélicos en general. No los voy a nombrar, pero los estoy viendo. Un saludo, gracias por el llamamiento del post que había hecho. Gracias por estar aquí y gracias por poder escuchar este interesante diálogo. Lastimosamente, el señor Fabián se desconectó, pero esperemos a ver que se vuelva a conectar. Mientras tanto, yo voy a empezar la exposición. Bueno, lo primero que todo es que quiero que analicemos el término o la etimología o la raíz de lo que es un apóstol, porque Judas Iscariote de la región de Iscar, en Judá, era el único de los apóstoles o los amigos de Jesús que lo siguieron durante 3 años más o menos de predicación. Eso es lo que se puede constatar de los mismos evangelios, la predicación de Jesucristo, él lo acompañó. Era el único de los apóstoles que no era de Galilea en el norte, Galilea de los gentiles, él era de la región de Iscar en el sur. Hay muy pocos datos acerca de Judas, pero siempre uno relaciona a Judas como el traidor, como el que vende a Jesucristo y como que si estuviera o como si hubiera sido predispuesto, como si hubiera sido la ficha por el cual Dios hubiera colocado a Judas para entregar a Jesucristo y por el cual se dio la redención, porque tuvo que haber unos elementos de juicio, algunas personas que tuvieron que haber intervenido para que Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro Salvador, que nos unen igual a todos los cristianos, todos reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro Rey, nuestro soberano, en el sentido de que nos lleva a la gloria por el Padre Eterno en sus designios divinos de darnos a su único Hijo por la salvación de todos nosotros, independientemente a la iglesia a la cual pertenezcamos. Entonces, antes de entrar en materia de las citas bíblicas, quiero que analicemos el término apóstol, un término que viene del griego apostolo, pero lo quiero hacer de una manera un poco más amplia de este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Muchos lo conocen, lo han visto en algunas ocasiones. Es el diccionario bíblico ilustrado, es una obra de consulta evangélica. Vamos a ver entonces el término apóstol que aparece aquí en la página 117. Dice apóstol, del griego apostolos, también dice apostelo, que significa enviar en pos de sí. O sea, el apóstol es el que ha sido enviado. En este caso Judas, porque vamos a hacer solamente énfasis Judas en relación también a los otros 11 apóstoles, fue enviado directamente por Jesucristo, por la voluntad de Jesucristo, escogido en oración por sus propios designios, por toda la autoridad que le venía del cielo, por el Padre. Sigue diciendo, enviado en pos de sí o de parte de. Tiene el sentido básico de mensajero o de un delegado y corresponde con el arameo salaí o seluini, que a su vez se deriva del hebreo saluá. En relación quiere decir juzgar por el uso de la época. El apóstol no es en primer lugar un misionero o un hombre del espíritu, ni siquiera un testigo, sino que era un emisario.
Eso es más o menos la etimología del término apóstol, un delegado, un plenipotenciario o un embajador. El sustantivo apostolo aparece 80 veces, veamos la importancia de esta raíz etimológica, en el Nuevo Testamento como título que se aplica, aquí es muy importante, a numerosos personajes, en relación primero a los 12 discípulos escogidos por Jesús para fundar su iglesia, como dice en Mateo 10:2, y una referencia a Apocalipsis 21:14. Entonces, por así decirlo, el apóstol, más que un misionero en el sentido o un gran dignatario o los que conformaron pues lo que llaman la iglesia apostólica, que vemos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, a la cabeza de Pedro, pero inicialmente en el mismo mundo en que vivía, era como así decirlo, un delegado, un embajador, un emisario que venía de parte de otro. O sea, la autoridad que tenía ese apóstol o el mensaje que iba a dar no era propio, sino que venía de alguien superior. En este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora veamos entonces en la palabra de Dios algunos episodios interesantes sobre el Judas. Vamos a hablar de los evangelios. En primer lugar, del evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 1. El primero de los tres evangelios sinópticos nos dice al respecto este apóstol evangelista que era de origen publicano. Importante porque su evangelio está dirigido a los cristianos que venían de raíces judías y sobre todo él que era un excluido de la misma sociedad judía, y el mismo Señor Jesucristo lo escoge, porque eso también es importante analizar todo ese ambiente de estos discípulos de Jesucristo. Unos eran pescadores iletrados del vulgo. Sabemos que Judas era solamente la región de Judá, pero este publicano era completamente excluido de todo lo que tenía que ver con la ley mosaica, con la sinagoga, con el sabbat, con el santuario en Jerusalén, con las peregrinaciones y las grandes festividades, porque los publicanos eran los aliados de los romanos, cobraban unos impuestos con unas tasas especiales, eran también unos ladrones en todo el sentido de la palabra, pero uno de ellos fue llamado también por voluntad propia que fuera un apóstol, un emisario o un enviado por Jesucristo. Él mismo nos dice en su evangelio, los 12 apóstoles, capítulo 10, verso 1, dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder. O sea, mire bien que Jesucristo les da poder, un poder que le viene del Padre. Ese poder era para qué, nos especifica las misiones que tenían inicialmente todos, incluyendo Judas. Aquí nos dice, sobre todo en primer lugar, para los espíritus, poder sobre los espíritus impuros, o sea, contra los mismos demonios. Todo lo que era relacionado con posesiones satánicas, con enfermedades, con calamidades, con desgracias de orden familiar. Para el judío de la época lo relacionaba siempre con los demonios. Aquí mismo nos dice, o sea, el poder que tenía el demonio sobre ese mundo, que viene a destruirlo completamente Jesucristo, porque Jesucristo está por encima del demonio. Su labor es destruir el mal, destruir la ruptura de la primera alianza que logró en el jardín con la primera mujer y el primer hombre. Entonces, por eso una de las primeras misiones, aquí mismo lo dice, de un apóstol, o sea, de un delegado o un enviado de Jesucristo, con el poder que él mismo lo tiene, era de expulsar demonios, espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y también toda clase de dolencias. Y nos da a continuación, en el verso 2 en adelante, la lista de estos discípulos, que ya serían después apóstoles. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles, 12 en relación de las 12 tribus de Israel. Ahí está también todo el paralelismo bíblico que nosotros podemos encontrar del Antiguo al Nuevo Testamento. Dice, el primero, protos, en griego es Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, el mismo que escribe este evangelio. Mire bien que mismo dice el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo; y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Y quiero que haga mucho énfasis, hermanos míos y amigos, sobre cómo en la misma, cuando vemos el texto bíblico, tenemos que hacer una exégesis, una hermenéutica, para darle la correcta interpretación al texto. Aquí nos da, por último, siempre aparece en todas las listas Judas, nos dice de Iscariote, o sea que era de la región de Iscar. Vamos a probar otra vez a Fabián, creo que está teniendo problemas. Me imagino que él está
mirando mi exposición. Y dice, el que lo traicionaría. Eh, Gracias, Fabián, por volver a conectarse. Estoy haciendo mi primera intervención, entonces creo que me estás escuchando. Entonces, importante porque cuando nos habla de Judas, nos dice de dónde era, de la región de Iscariote, como decía Jesús de Nazaret, siempre a la región donde era cada persona, se identificaba también, y lo dice el que lo traicionaría. O sea, el apóstol Mateo está hablando de un acontecimiento, discúlpame, gracias. Que él era el apóstol que iba a traicionar a Jesús. Pero no nos dice de ninguna manera que el que Judas traicionara a Jesucristo fuera por voluntad de Dios o que había sido predestinado o que ya era algo que tenía que cumplirse a rajatabla, o sea, que él era, porque si vamos a hablar del Antiguo Testamento nunca aparece el término de Judas, el único que aparece en el Antiguo Testamento profetizado es Jesucristo. Hay algunas también profecías, sobre todo de Jesucristo, más de 100 profecías, algunas profecías también de María en Isaías 7:14. Todas esas profecías son en relación a la salvación. Lo que quiere Dios es nuestra salvación. Dios no quiere nuestra condenación. Dios es un Dios de amor, como lo define en primera de Juan 8:10, Deus caritas es. O sea, no podemos nosotros pensar un Dios con una mentalidad de que unos sí, unos para la izquierda, otros para la derecha. Eso es más o menos lo que es la exposición que voy a entender, que estoy dando a entender, y también de acuerdo a la teología a la cual yo represento, porque yo soy un teólogo de la Iglesia Católica. Bien, teniendo claro ya lo que es el concepto de apóstol, un delegado enviado por la misma escogencia dada por Jesucristo con el poder del Padre y la forma como ellos iban a actuar, porque es importante mirar que cuando dice Jesucristo que les dio autoridad para expulsar demonios, y aquí mismo dice toda clase de enfermedades y dolencias, ese poder también lo tenía Judas. Judas también realizó esos poderes en nombre de Jesucristo. Tenía ese mismo poder, él era el mismo enviado, era la misma misión, era el mismo carisma que los otros 11 discípulos que ya recibirían el nombre apóstol. Eso también es importante analizarlo desde la palabra de Dios. Otra cita bíblica es la de Mateo 19:28. Esta me parece un poco más interesante también. Mateo 19:18 nos dice también la palabra de Dios en relación al joven rico, ya después de que el joven rico se va porque tenía muchos bienes, no quiso seguir a Jesucristo, que tenía la voluntad, más no el propósito. Eh, el apóstol Pedro hace una pregunta directa a Jesucristo, y nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir? Veamos bien solamente, quiero lo que es la perícopa, o sea, el verso concreto, en el verso 28, lo que responde Jesucristo. A Pedro en representación de sus otros 11 amigos, dice, Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, o sea, si lo han seguido es porque habían dejado todo, ya había un peregrinar con él, sabemos que fueron 3 años de vida del ministerio público de Jesucristo, los que han seguido a Jesucristo, que él mismo los escoge en oración, que ya sabemos que les llama apóstoles, con la autoridad y poder para expulsar demonios, dolencias y enfermedades. Yo les digo, mire bien cómo aparece en el texto bíblico, yo les digo, o sea, la autoridad de Jesucristo, yo les digo, tiene Jesucristo en ese momento, está siendo muy enfático de lo que van a recibir en herencia estos apóstoles, incluido Judas, dice, cuando todos, yo les digo, que me han seguido, yo les digo, cuando todo comienza nuevamente, el Hijo del Hombre, que era uno de los títulos que más utilizaba Jesucristo, refiriéndose a su mesianismo, que aparece en Daniel 7, 13, 14, se siente en su trono, está hablando pues de una escatológicamente hablando, después de lo que es la parusía, término griego que quiere decir la segunda presencia de Jesucristo, después de todo lo que tiene que sufrir Jesucristo, la redención, morir en la cruz y después resucitar, regresar al cielo, pero está hablando de una manera futurista, dice, yo les digo que ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta profecía que está diciendo Jesucristo en ese momento, anterior pues a su pasión, anterior a su traición de Judas, era también Judas lo escuchó, al igual que Tomás, que dudó que Jesucristo había resucitado, al igual que Pedro, que lo negó 3 veces, y al igual que todos los apóstoles que salieron despavoridos en el monte de Getsemaní el jueves santo antes de su pasión. Entonces, que quede claro que Judas estaba predestinado a ser un apóstol, a tener poder para expulsar demonios, dolencias, enfermedades, y que él, al lado de sus otros 11 amigos, que no eran mejor que ellos, porque todos, si vemos el contexto general de los evangelios, todos eran hombres de miseria, de pecado, por la misma condición adánica,
iba a tener la función de juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, había un trono para Judas. Y el mismo Jesucristo lo está diciendo. En ese momento Jesucristo no está excluyendo a Judas. Le está diciendo que él, al igual que todos los otros, si son fieles hasta el final, si perseveran, si siguen a Jesucristo, independientemente de todo lo que los acontecimientos que después iban a pasar, porque no podemos también dejar a un lado la acción también del Espíritu Santo que se hace presente en Pentecostés, por el cual los apóstoles tienen ese influjo de dar a predicar y a conocer el Evangelio. Ya para esa época sabemos que Judas se había ahorcado y ahí viene Matías en reemplazo de este. Y mire que viene en reemplazo de él por una elección que fue, ¿por qué? Por suerte. No fue el Espíritu Santo que dijo, no, ya tengo también predestinado a Matías, no, si fue Matías y Barsabás, que eran también del grupo de los discípulos, pero por la suerte, no nos dice de qué manera la suerte, pero fue escogido Matías para reemplazar el grupo de los 12. Todos esos elementos quiero que lo tengamos en cuenta para mirar a ver todo este contexto que estamos hablando bíblicamente sobre el tema que nos compete en el día de hoy, que es Judas. Bien, ahora veamos a ver qué es lo que pasa con Judas. Ya los textos pues espinosos que nos hablan pues sobre su traición, sobre su negación. Inicialmente hay muchos, pero he escogido algunos pocos muy concretos, muy precisos. Vamos a otro evangelio que es el evangelio de Juan, el discípulo amado, el teólogo, como se le denomina por los grandes eruditos, porque el evangelio de Juan tiene unas connotaciones muy diferentes de los otros tres evangelios sinópticos, porque hacen mucha referencia a la divinidad de Jesucristo. En Juan capítulo 6, versos del 70 al 71, después de que Jesucristo habla sobre el discurso que para la Iglesia Católica es conocido como el discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaún un día sábado, donde él dice que el pan que daré es mi cuerpo y mi sangre es un vino en la nueva alianza, independientemente de lo que esa teológicamente es ese tema. Lo interesante es que si usted ve todo el contexto de Juan 6, se da cuenta que las personas que estaban siguiendo a Jesucristo no entendieron eso, dura es esa doctrina y se alejaron. Igual también Jesucristo no siente ningún desconcierto, sus palabras son sí, sí, no, no. Pero al final del Evangelio de Juan, en esto cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hay unas dos versículos que hace mucho énfasis el apóstol Juan, que son en el verso 70 y 71, dice, Jesús les dijo, dice, no los elegí yo a ustedes, a los 12, está hablando en relación a todos, no los elegí yo, o sea, la elección de todos los apóstoles, incluyendo Judas, fue por voluntad propia de Jesucristo, por el poder dado por el Padre. Pero aquí viene algo de desconcierto si no conocemos un poco de exégesis, de hermenéutica y teología bíblica, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo, está diciendo Jesucristo directamente. El término diablo en griego es diabolos, que viene del hebreo Satán, que quiere decir que el adversario, el contradictor, el calumniador, el opositor, y en este caso es quién, el mismo Satanás. Jesucristo es la salvación y Satanás es la perdición. Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, el unigénito del Padre, y Satanás era ese príncipe de luz, ese ser seráfico que por voluntad propia y por su orgullo, por su soberbia pecó, y con él una tercera parte de los ángeles. En este momento Jesucristo está hablando, también profetizando, que uno de ustedes es un diablo. No lo dice directamente, pero a quién es, no lo nombra con nombre propio, pero en el versículo siguiente dice el texto, Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Hay que tener en cuenta porque si uno lee esto literalmente dirá, mire, aquí hay una evidencia de que Judas estaba predestinado a traicionar a Jesucristo. Hay que tener en cuenta que cuando se escriben los evangelios, no era como hoy en día uno piensa que es igual en este momento que estamos en vivo, en directo. Si pasa algún acontecimiento de orden internacional en este momento, todo el mundo se puede dar cuenta por lo que son los medios de comunicación masivos, por lo que es el internet, la televisión, la radio y todas esas cosas. En el momento en que se da la composición de los evangelios es completamente diferente. Cuando Juan dice eso de que Judas era el traidor y que era el diablo, no lo está diciendo porque él lo supiera de antemano, porque él no es Dios, el único que sabe todo es Dios, sino porque él está dando una narración muchos años después, hacia finales del siglo I, o sea, casi 70 años después de los acontecimientos. Por eso es que él pone por escrito, después de todo ese tiempo, de que Judas era uno que se le llamaba el diablo. Ahora, ese término con que se identifica a Judas también lo dice Jesucristo en relación a Pedro. Cuando dice en Mateo 16, 16 en adelante, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Después, si ustedes ven todo
ese verso cuando Pedro dice, Jesucristo le dice, tendré que ir a Jerusalén. Y Pedro dice, no, Señor, ni modo que no vamos a permitir eso. El mismo Jesucristo también le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Entonces, si vamos a hablar por términos, por así decirlo, si vamos a catalogar a Judas como si era el diablo, lo mismo ocurre con Pedro, con la sola diferencia de que el uno lo traiciona, el otro lo niega, son dos cosas muy parecidas, ambos apostataron de Jesucristo en ese momento. El uno tiene un final trágico y el otro tiene otro final completamente diferente que ustedes lo pueden analizar en la palabra de Dios. No voy a hacer énfasis a Pedro porque eso no se trata este compartir bíblico. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios, hay dos textos bíblicos muy importantes que nos dicen por qué Judas traiciona a Jesucristo. El primero está en Mateo capítulo 6, verso 24. Si nos vamos a hablar otra vez de Mateo 6, 24, ya lo había citado anteriormente, nos dice la palabra de Dios en el verso 24, poner la confianza en Dios y no en el dinero. Dice así, nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará a otro. O bien, cuidará la primera y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y está hablando uno que era un ladrón en el sentido de que era un recaudador de impuestos, que es Mateo, pero ya completamente transformado, completamente convertido. Entonces, ¿cuál es que podemos nosotros ir mirando el hilo conductivo de este estudio de Biblia sistemático? Cuando se habla de un estudio de Biblia sistemático es porque una cita bíblica nos lleva a la otra y así podemos hacer todo un cuadro para tener una idea más clara de un tema que vamos a tratar en concretamente. Ahora, hay otro versículo también más específico que nos dice por qué Judas traiciona a Jesucristo. No porque el Padre lo hubiera elegido de antemano para que traicionara y entregara a su divino maestro por 30 monedas. No, eso lo vamos a explicar más adelante. Si no estamos viendo el ambiente en que estamos viendo estos acontecimientos. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso del 4 al 6. Aquí vamos a ir analizando y mirando las fichas de un rompecabezas para tener una idea más clara sobre lo que estamos hablando. En Juan capítulo 12, verso del 4 al 6, donde nos habla de la cena en Betania, donde una mujer de nombre María derrama un perfume de nardo carísimo, que costaba más de 300, aquí mismo lo dice, 300 monedas, que era lo que equivalía casi al sueldo de un peón judío, o sea, era mucho dinero, un nardo fino, importado, y el único que reniega ese acto tan amoroso, esa unción que hace esta mujer, es Judas, y lo dice aquí precisamente el mismo evangelista Juan. Dice así en el capítulo 4, verso 6, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesucristo, o sea, no te se ven que es anterior, que iba a entregar a Jesucristo, dijo, ese perfume podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, nos especifica bien que esa no era su intención. Eso era lo que decía de voz para afuera. En su interior, en su corazón, era otra intención muy diferente porque dice el apóstol Juan, compañero de él, durante 3 años, dice, en realidad no le importaban los pobres, sino que era ¿qué? Un ladrón. Esa es la razón por la cual nosotros podemos decir por qué Judas traiciona y vende a Jesucristo. No porque haya sido predestinado a esa actitud, a semejante actos de suprema gravedad, sino porque a mismo lo dice la palabra de Dios, porque él era un ladrón. Su intención era robar. El quinto mandamiento de la ley de Dios, no robarás. Aquí mismo nos lo dice. Era un ladrón, dice, sigue diciendo, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaba en ella. Bien, entonces eso es más o menos para ir entendiendo el papel de Judas. Bueno, vamos a hablar ya directamente de lo que fue la traición ya en el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 1-6, dice la traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los panes, panes sin levadura, llamada también la fiesta de la Pascua, la principal fiesta de los judíos, el Pesha, que celebraban desde la salida del éxodo, de la esclavitud con Moisés, y que sigue siendo la fiesta más importante en el mundo hebreo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que era el Sanedrín, el consejo de ancianos, al mando de Anás y Caifás, dice, no encontraron la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Y nos dice en el verso 3 de qué manera se planeó todo ese plan maquiavélico, oscuro, satánico, para deshacerse del Hijo de Dios.
Pero, dice el verso 3, pero Satanás, otra vez, aquí el término Satanás es lo mismo que diablo en griego, Satanás de Satán, el mismo significado que ya anteriormente, entró en Judas. O sea, ¿quién entra en Judas? Satanás. No porque no tuviera la unción de Jesucristo con el poder. El mismo que tenía poder de Jesucristo de perdonar pecados, de expulsar demonios, dejó por su misma inclinación al mar por ser un ladrón, al mal por ser un ladrón, de que entrara Satanás. Satanás entra si usted le da permiso. Satanás entra en su vida dependiendo de la voluntad de que usted realice sus actos. En este caso estamos hablando concretamente de Judas. O sea, Satanás entró en Judas por su nombre Iscariote, que eran los 12. Y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes. Nadie lo obligó. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Sobre el modo de entregar a Jesucristo. Ellos se alegraron y acordaron una cantidad de dinero. O sea, mire bien que hubo un contrato. Cuando usted hace un contrato con una persona es porque hay libertad de parte y parte. Hay unos establecimientos, unos requerimientos establecidos. En este caso, el Sanedrín con Judas, que va directamente a buscarlos. Ellos se alegraron, acordaron darle la cantidad de dinero. Judas aceptó el trato, sabemos que eran 30 monedas, lo que se paga en aquel entonces por un esclavo. Eso costó el precio de la traición de Judas, lo que vale un esclavo. El rey de reyes y señor de señores fue vendido por uno de sus amigos, por uno de sus apóstoles, por la miseria que era en ese entonces, porque no era tampoco gran cantidad de dinero en comparación a todo lo que este Sanedrín se robaba de lo que era el corbán, o sea, lo que les entraba a estos sumos sacerdotes por todo lo que eran los diezmos, las peregrinaciones y todo lo que conllevaba el ser ellos haber convertido la casa de Dios, el santuario, en una cueva de ladrones. Ellos se alegraron y acordaron darle la cantidad de dinero. Judas aceptó el trato, lo aceptó libremente. Él fue a buscarlo, se hizo ese trato. ¿Por qué? Porque permitió que el diablo entrara en él. Y desde entonces, dice la palabra de Dios, buscaba la oportunidad para entregar cuando no estuviera el pueblo. Ahora bien, ¿cuál es el final de Judas? Sabemos que ya su entrega fue por codicia. En el capítulo 27 de Mateo, verso del 3 al 5 también, en este evangelio sinóptico, para mí es el más claro sobre lo que fue el final de Judas. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial y quiero que el señor Fabián Gutiérrez después conocer su opinión, porque eso se trata. Aquí no se trata de que yo estoy imponiendo mi posición o que si lo que la Iglesia Católica dice tiene más argumentos, no se trata de eso. No se trata aquí de sopesar, sino simplemente de compartir entre dos hermanos cristianos con la cultura de educación que también ha caracterizado a nuestro amigo y joven apologista Fabián. En Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5, dice muerte de Judas. Cuando Judas, el traidor, nótese bien, primero nos dice quién es Judas, su apelativo es que traidor. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente. Supo que Jesús había sido condenado. ¿Se llenó de qué? Quiero que haga mucho énfasis en esto. ¿Se llenó de qué? De remordimiento. Una persona que ha sido predestinada a entregar a Jesucristo, una persona que ha sido predestinada a cometer la peor de las infamias, ¿por qué siente remordimiento? Y eso es lo que vamos a analizar el término remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos, a pesar de que era un ladrón, a pesar de que se robaba lo que recibía Jesucristo en donaciones, de la gente de las mujeres piadosas que lo seguían a todas partes, personas que sabían que Jesucristo era el Mesías y que ayudaban y colaboraban en su ministerio mesiánico. Y dice en el verso 4, les dijo a los mismos con el cual habían hecho un trato libremente, al Sanedrín, 71 miembros, con Anás y Caifás, les dijo, he pecado. Aquí aparece el término pecar, o sea, el mismo Judas reconoce, siente remordimiento y él mismo dice que ha pecado. El término pecar es el que se desvía de dar en el blanco, o sea, el que se desvía el camino, el que se aparta del bien. ¿Por qué? Porque había permitido que el demonio entrara en él y entregado a la muerte a un inocente. O sea, está plenamente consciente de lo que hizo, plenamente consciente de la actitud por su avaricia, por su codicia de haber entregado a su divino maestro y lo reconoce con lo que él era, con lo que Cristo es, un inocente, el santo por excelencia, el que no cometió pecado, como dice la palabra de Dios, anduvo por el mundo haciendo el bien y que cuando estaba juzgado, como dice Pedro, no prefirió ninguna maldición,
sino que simplemente que se cayó como un cordero que es llevado al matadero. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo, por así decirlo. Usted asuma las consecuencias de lo que usted mismo vino a proponer a nosotros, porque no fue el Sanedrín quien buscó a Judas, fue Judas quien buscó al Sanedrín. Entonces él arrojó las monedas al templo, se marchó y ¿fue a qué? Fue a ahorcarse. Esa fue la decisión trágica que cometió Judas por haber traicionado a Jesucristo. Quiero hacer énfasis porque cuando Judas reconoce que ha pecado, en teología moral, para que algo sea pecado, así lo van a entender nuestro magisterio eclesiástico, tiene que haber tres cosas. Primero, que sea una falta grave, aquí está, apostasía, renunciar al amor sobre todas las cosas de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Segundo, que sea una falta grave, él mismo reconoce, entrega a un inocente y tener plena libertad para hacerlo. La misma libertad que tuvo para ir a buscar al Sanedrín, esa misma libertad fue después al templo y arrojar las monedas, con el desenlace fatal de que cometió otro pecado. Además de haber cometido el pecado de robar, cometió pecado mayor, perdón, ese es el quinto, que es no matar. El suicidio está considerado también un delito gravísimo sobre la ley mosaica que prima tanto en el pueblo de Israel como para los primeros discípulos y hoy en día también a nuestros días en el mundo cristiano. El término que aparece aquí en esta Biblia católica, que es remordimiento, el término en griego es metamellomai. Metamellomai tiene varias etimologías, quiere decir sentir tristeza, remordimiento, lamentarse, arrepentirse o cambio de idea, de meta o de propósito después de haber hecho algo. Entonces quiero hacer mucho énfasis en lo que es el término remordimiento en relación a Judas. Las dos últimas citas bíblicas para darle ya paso a nuestro amigo Fabián, que ha escuchado muy atentamente, le agradezco por su educación, por su cultura, son dos. Una en Génesis capítulo 3, verso 22, que podemos resumir también desde el punto de vista de la teología bíblica, lo que la Iglesia Católica dice sobre lo que es el libre albedrío, la libertad que tiene el ser humano, porque inicialmente fuimos hechos solamente para la gloria. Nuestros primeros padres, que se les da el nombre de Adán y Eva, fueron hechos para vivir eternamente en un paraíso, en una alianza, en una armonía, en una paz y en una relación directa con el Padre. Por el mismo hostigamiento de la serpiente, el mismo que entró en Satanás, que no es otro que el mismo ser maligno, esa alianza se rompió. Y es por eso que quiero hacer énfasis en el capítulo 3, verso 22, donde nos dice la palabra de Dios. Entonces Yahvé dijo, o sea, viene el Padre, la autoridad máxima. Ahora el hombre, is en hebreo, es como uno de nosotros en relación a la Trinidad, porque el señor Fabián cree igual que nosotros en la Trinidad. En el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? En el conocimiento del bien y el mal. En ese mismo conocimiento en el cual cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, se dan cuenta de que están desnudos, se esconden de Dios y sienten miedo de encontrarse ante tu presencia y lo único que hacen es evadir su responsabilidad, el hombre con la mujer y la mujer con la serpiente. Entonces, este texto es muy importante porque desde la caída todos tenemos el conocimiento de lo que es el bien y el mal. Está en cada uno de nosotros sobre cuál bando vamos a irnos, al lado del bien o al lado del mal. Para finalizar, mi última cita bíblica es la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso del 13 y 15. También me parece interesante en relación a este tema que estamos tratando en la noche de hoy. Dice así también la palabra de Dios. Que nadie diga, dice el verso 13, que nadie diga en el momento de la prueba, porque todos vamos a tener prueba. Dios me mandó la prueba, dice el apóstol, porque Dios está a salvo de todo mal. Al fin y al cabo, Él es santo. La esencia misma de Dios es santo, un término en griego que es hagios, o sea, la santidad suprema, la pureza, la luz, la verdad suprema. Dios está por encima de todo mal porque esa es su esencia misma. Por eso es que es Dios, poderoso, omnisciente, omnipresente y todas las demás cualidades que podamos nosotros adjudicarle a su persona. Dice, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Y como habíamos en el caso de Judas, Dios no mandó la prueba a Judas, fue el demonio quien entró en él. ¿Por qué? Por su codicia, porque era un ladrón. Versículo 14, cada uno es tentado por sus propios deseos, que lo arrastran y lo seducen. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado, de esos deseos, de esa concupiscencia teológicamente hablando? Dice en el verso 15,
el deseo concibe y da luz al pecado. O sea, se pasa del pensamiento a la acción. El pecado ya es la acción concreta de esa inclinación al mal. Y el pecado crece en cada persona, como en Judas, que empezó robándose poquito y terminó robándose la vida de su divino maestro por 30 monedas. Y al final engendra ¿qué? La muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Y esa fue la determinación que voluntariamente quiso tener Judas, que estaba llamado ¿qué? Para ser un apóstol y sentarse en los tronos que juzgarían en la escatología de la parucía a las 12 tribus de Israel. Bien, hasta aquí mi intervención. Gracias a las personas que me han escuchado. Y ahorita también quiero, con ese mismo respeto, con esa misma educación, que nuestro amigo Fabián pueda tener también su exposición. Si quieres, creo que se me fueron unos 25 o 30 minutos. También tienes todo ese mismo espacio para que empieces tu intervención. Adelante, Fabián. Saludos, estimado Guido, muchas gracias. Este tema, por ejemplo, de la predestinación de Judas, quiero dejar en claro dos cosas, primeramente. O sea, una cosa es que no creo, y las confesiones de fe de la Iglesia Reformada no creen que Dios predestina a pecar. Uno, Dios no es el autor del pecado. Punto dos, Dios no es el autor del pecado. Mira, estimado Guido, eh, te voy a leer la Confesión de Fe de Westminster del año 1646 de nuestra Confesión de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Dice así, el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, del decreto eterno de Dios. Dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inevitablemente todo lo que sucede. Sin embargo, Dios lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad y contingencia de las acciones secundarias, sino más bien las establece. Eso es lo que yo quiero decir acerca de nuestros estándares de fe. Nosotros no creemos que Dios sea el autor del pecado y tampoco creemos que Dios obliga a pecar al hombre. Eso es uno. Ahora bien, para hablar acerca del tema de Judas Iscariote, me gustaría hablar acerca de la naturaleza misma de Dios. Claro, porque si nuestra teología comienza en Dios, tiene que terminar con la glorificación, es decir, Dios es el centro del universo. Es importante, por ejemplo, este tema, estimado Guido, porque la Biblia presenta al Dios de la Biblia, lo presenta como un Dios perfecto, inmutable, soberano, es un Dios trascendente. Entonces, si no tenemos claro estos temas acerca de los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios, nuestra teología va a ser desastrosa. Entonces nosotros tenemos que conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos, y eso es muy importante recalcarlo. De hecho, por ejemplo, la Biblia presenta, por ejemplo, lo que hace diferencia entre el Dios de la Biblia con el Dios de otras religiones es que los otros dioses tienen alguna limitación. El Dios de la Biblia no está limitado. De hecho, por ejemplo, si uno ve en Génesis capítulo 1, dice, en el principio, entre paréntesis, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, entre paréntesis, espacio, y la tierra, materia. O sea, nuestro Dios creó el tiempo, espacio y la materia. Y estos tres no están independientes, están armónicamente, fueron creados. Dios es atemporal, Él está fuera del tiempo. También quiero recalcar, por ejemplo, que Dios no depende de su creación. No depende de su creación y tampoco depende de una criatura, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Él es eterno. Entonces, si yo digo que Dios depende del tiempo, básicamente lo que estoy insinuando es que Dios, en este caso, es limitado al tiempo y no es el autor del tiempo. Y si yo digo que Dios depende de su criatura, entonces Dios en este caso, no creó a las criaturas porque tiene que depender de eso. Y estaría negando la doctrina de la trascendencia. ¿Qué significa esto? Que Dios en este caso está por sobre su creación, que Él no depende de su creación para ejecutar alguna acción. O sea, eso lo quiero dejar bien claro, porque el teísmo abierto y el deísmo niegan esta doctrina. Yo no creo eso. De hecho, por ejemplo, yo no comparto eso porque si yo compartiera eso, estaría limitando a Dios. Y si Dios tiene límite, entonces Dios no existe. Eso que
Bien, esperemos que nuestro amigo Fabián pueda continuar su exposición porque vemos que se frizó su imagen, no sé, problema de conexión de internet. Está en la parte en que él está explicando. Lastimosamente se nos fue Fabián, qué pesar. Muy interesante lo que estaba hablando y era lo que yo quería. Vamos a ver entonces. ¿Vieron? Lastimosamente él, o no sé si tiene problemas de conexión, si tiene muy baja señal, estaba empezando su exposición, pero perdimos a Fabián de la conexión en este interesante diálogo que hemos tenido. Yo ya di mi parte, ya di mis argumentos, estamos escuchando a Fabián y esperemos, por favor, si es posible, que Dios lo permita, porque esta parte de Fabián es importante, es conocerlo, lo que él nos quiere dar a entender, porque eso sería lo más justo. Yo en ese momento puedo ya decir, bueno, gracias a todos, muy amables, se fue Fabián y con esto termino este video, pero no es mi intención, esa no era. Ustedes son testigos, no lo he sacado, él mismo se salió, no he movido ningún botón de mi celular, no es mi estilo, bueno, creo que nadie está poniendo en tela de juicio mi ética, pero estaba Fabián en 5 minutos de exposición y se frizó la imagen y se fue. Vamos a mirar a ver si ahí está invitado, está agregado. Entonces, veamos, démosle un tiempito más, démosle un tiempo a Fabián, porque pues la invitación fue directamente para él. Yo sé que en este momento hay también otros expositores de la iglesia calvinista, pero podrían también ocupar su lugar, pero evidentemente la invitación la hice directamente a Fabián. Ustedes han podido escuchar la forma como él se expresa, y eso es lo que a mí más me gusta cuando voy a hacer compartir una persona. La educación es primordial en estas cosas, porque pone estos debates a la altura y al nivel que debe ser entre dos personas que profesan amar y seguir las enseñanzas de Jesucristo. Pero no vemos a nuestro amigo Fabián. No sé si alguien se pueda comunicar con él. No quiero cortar la transmisión para decir de que yo gané, no se trata de esto, o que yo aproveché mi tiempo. Le propuse que primero me escuchara para que después él diera sus argumentos. Lastimosamente él se salió de la conexión. Algún problema tendrá, no estoy poniendo en tela de juicio ninguna otra cosa, porque sé que es una persona preparada, pero no lo vemos acá. Si alguien por favor se pueda comunicar, si por el interno con Fabián, alguno de sus amigos, Juan Peña, o Arn, no sé, o Salvador Barragán, que lo vi también, que profesa más o menos la misma ideología de nuestro amigo Fabián, que vive en Chile. O sea, tenemos 2 horas de diferencia, está en el cono sur, o sea, en lo más bajo de lo que es Sudamérica. Yo estoy en Colombia, lo que es la parte del norte antes de llegar a lo que es el Istmo de Panamá. Tenemos 2 horas de diferencia, lo habíamos coordinado el día de hoy. 7 de la noche, hora de Colombia. Creo que él tiene una diferencia de 2 horas. No me acuerdo si son 2 horas menos o 2 horas más. Pero ya nuestro amigo Fabián se salió del aire. Vamos a hacer un último intento de mandar la solicitud. Ahí está Fabián invitado. Pero lastimosamente se fue Fabián. Yo voy a dar otros 5 minutos. En este momento tengo las 8 de la noche, 4 minutos. Vamos a darle un tiempo prudencial, yo creo que 5 minutos, para que nuestro amigo Fabián, porque él podrá hacer también su disertación después, pero hubiera querido que hubiera quedado en un solo video para compartirlo, porque creo que hay mucha gente que en este momento está aquí conectada. Estaba muy interesante lo que él estaba exponiendo, porque eso es sobre la soberanía de Dios, algo que también comparto plenamente. Lo que estaba diciendo Fabián lo comparto, todos los atributos de Dios. Por eso decía su omnisciencia, su omnipotencia, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe, todo lo puede, soberano sobre todas las cosas. No depende de ninguno de nosotros. Los ángeles y los seres humanos somos criaturas creados es para la gloria. Él tiene su gloria máxima, su misma esencia. Por eso decía
que uno de los atributos de Dios por el cual está alejado del pecado es la santidad. La santidad en el sentido pleno de la palabra. Cuando Dios venía en el Antiguo Testamento, lo que llamaba la Shekinah, la presencia de Dios bajaba del cielo. En esa nube era tal el poder, la majestad de Él que cubría todo el santuario y todo el mundo salía. Todo el mundo salía porque era en ese momento que estaba la presencia de Dios. Nadie podía tocar ese lugar en ese momento porque era el lugar en ese momento era santo, porque venía la presencia misma de lo alto, el Padre eterno, el Yahvé Sebaol, el Olam, el Eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, el Adonai, el Señor de señores, el Hashem, como lo llaman los judíos. Arnold, por favor, si tú en este momento estás Fabián, si pueden llamar a Fabián, o por lo menos si se pueden comunicar por el interno, que nos confirme que no puede volver a conectarse, porque en este momento hay mucha gente esperando esta intervención. Yo ya di mis argumentos, lo podrá hacer después más adelante, pero lastimosamente ya no sería con la misma pasión como lo estamos viendo en este instante. Dice Juan Peña, espera un poco, estoy esperando, no tengo ningún afán. Yo por lo general he querido, esta semana tuve varios encuentros con hermanos cristianos, tuve uno con Arnold Portillo, hablamos sobre María. Tuve ayer un diálogo interesantísimo, casi 2 horas con Salvador Barragán, y hoy lo tenía también con Fabián. Con Fabián y con Arnold nunca había tenido la oportunidad de poder tener ese compartir. Han pasado ya casi 7 minutos desde que Fabián dejó la conexión. Pero ya son problemas ajenos a mi persona. Yo tengo la disposición, el espacio, el tiempo. Las personas que están conectadas en este momento pueden darse cuenta de que fue una situación ajena a mi parecer, a lo que yo quería. Pero pues entonces no veo yo que haya... bueno, aquí está otra vez Fabián. Vamos a mirar a ver, Fabián, aprobar. Bueno, gracias a Dios. Bueno, está bien. Vamos a mirar a ver que Fabián se vuelva a conectar y siga con su exposición. Entonces, Fabián, ¿qué te pasó? Tengo problemas con la señal. De hecho, por interno yo le había comunicado, ¿cierto?, que tenía algunos inconvenientes con la señal de Wi-Fi y se me cae el internet. Tengo que ir a apagarlo, prenderlo, un sinfín. Bueno, como le estaba diciendo, es el Dios que yo creo. Por ejemplo, el Dios que sostiene, que está en la Biblia, lo que lo hace distinto a otros dioses es que los otros dioses tienen limitaciones. El Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia no. Le leí la Confesión de Fe de Westminster de 1647, 1646, 1647, donde dice que Dios no es autor del pecado y que tampoco hace violencia, en este caso, a la libertad de las personas. Pero usted tocó, quiero exponer, por ejemplo, este tema de Dios, en este caso, de quién es Dios. Dios es soberano, Él hace según el propósito de su voluntad. Y esto es importante, estimado Guido, por ejemplo, que Dios en este caso, como le decía, Dios es trascendente, Dios está por sobre su creación. Él no depende en ningún sentido del tiempo, ni del espacio, de nada. No depende de su creación para, en este caso, tomar partido. Él es eterno. Su voluntad, en este caso, su voluntad y sus designios, porque Dios también tiene designios. Dios planifica las cosas. Por ejemplo, en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no habló, así dice la Biblia, dice, Él no habló y no lo ejecutará. Es decir, Dios piensa y ejecuta su voluntad. Él ejecuta su voluntad. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4, versículo 35, dice el Nabucodonosor en ese capítulo, dice que nuestro Dios está en los cielos, dice que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, nuestro Dios está sobre todo. Él gobierna. Nuestro Dios trascendente. Él gobierna la humanidad. Todo está bajo el control soberano de Dios. En Salmo 115, versículo 3 dice, todo lo que hizo Jehová lo ha hecho. Entonces,
Nuestro Dios es ese es el Dios de la Biblia. Eh, pero si Dios tuviera una pizca de una limitación, aún en lo más mínimo, entonces Dios no, ese Dios, por ejemplo, ya por definición, la palabra Dios, ¿cierto? Significa un ser que lo abarca todo, un ser que está sobre todo, eso es Dios. Y si yo lo niego, o sea, si yo le atribuyo una pequeña limitación, entonces ese Dios no existe, o sea, atenta contra la existencia misma de Dios. Pero bueno, quisiera citarte, por ejemplo, Isaías capítulo 10, versículo 15. Lo voy a leer. Isaías capítulo 10, versículo 15. Dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. O sea, el hacha no se puede gloriar contra el que con ella corta. O sea, ahí Isaías hace una analogía entre de cómo Dios en este caso es el soberano y que tiene derecho sobre su creación. Eso dice. Y la misma expresión, por ejemplo, estimado Guido, la misma expresión está en Romanos capítulo 9. La misma expresión está en el libro de Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 20 al 21. Dice, mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por eso lo digo, o sea, Dios es Dios. Sí, Dios es Dios. Él no sí, tiene ninguna limitación. Ahora bien, eso es lo que yo Fabián, quería recalcar con perdón, respecto. pues, ¿Sí? Fabián, discúlpame que te interrumpa, yo creo que está muy bien tu exposición, pero bueno, el compartir no es tanto sobre la soberanía de Dios que yo acepto completamente, pero sí quisiera que de pronto o vas a hacer un hilo conductual de lo del tema de Judas, porque creo que está haciendo mucho énfasis en la soberanía de Dios y eso está completamente de acuerdo. O eso tiene que ver con lo que estamos hablando de Judas, en tu posición. Ok. Eh, Quería solamente dar como una introducción a este tema. Ahora bien, ahora bien, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, usa la palabra predestinar. El sentido etimológico de esa palabra proviene del vocablo griego proorizo, que quiere decir determinar de antemano, fijar por anticipado. Y la misma palabra predestinar, por ejemplo, proviene del latín pre y destino. Pre es antes y destino, o sea, algo fijado, algo determinado. Ahora, si en el tema, por ejemplo, de la predestinación, con respecto a que Dios lo predestinó a Judas para el infierno, eso nosotros lo negamos. Nosotros lo negamos. Ahora bien, estamos claros, por ejemplo, que en este caso Dios, o sea, Jesucristo, escogió a Judas para ser apóstol. Lo escogió para ser el número de los 12 apóstoles. Eso dice, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 70, donde la Biblia dice, Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros de los 12 y uno de vosotros es diablo? Es decir, cuando dice uno de vosotros es diablo, se refiere en cuanto de que en este caso Judas iba a ser el instrumento usado por el diablo. Usado por el diablo. Bueno, usted dijo el sentido etimológico de la palabra diablo, que significa calumniador, acusador, etc. Eh, también, por ejemplo, Judas hizo, Jesús, por ejemplo, hizo frecuente alusiones a la traición de Judas. Algunos dicen que Jesús no supo a quién eligió. Algunos dicen eso, que Jesús no supo a quién había elegido. Porque si Jesús hubiera sabido que Judas le iba a traicionar, entonces Jesús se equivocó. Pero Jesús no se equivocó en elegir a Judas. Ahora bien, la palabra escoger proviene del vocablo griego ekloge, que significa selección de entre. La Biblia sostiene, por ejemplo, cuando habla de la elección, lo habla en varios sentidos. Por ejemplo, cuando Dios escogió, por ejemplo, a Israel para ser un pueblo especial, apartado para él. O sea, ahí Dios escogió a Israel. Él escogió, por ejemplo, a hombres para ser profetas
a los apóstoles para al oficio apostólico. Y cuando la Biblia igual habla en ese sentido, o sea, habla más de algún sentido. También la Biblia dice, Amigo Fabián Gutiérrez tiene problemas. Nuevamente se salió de la transmisión. Ya son 2 veces que él mismo nos explicó que tiene problemas mm, de conexión de Wi-Fi. Estaba interesante porque ustedes mismos escucharon a Fabián, nos está hablando de los atributos de Dios, eso yo lo tengo más que claro, pero me estaba interesando más esta parte porque quería era que más o menos Fabián nos explicara. Vuelvo a repetir, no lo estoy haciendo en el sentido de darme más que él, ni mucho menos, no, eso no es la posición mía como teólogo. Simplemente quiero un compartir. Quiero que muchas personas se eduquen, lo que es una educación bíblica de conocer ambas partes y que sea el Espíritu Santo quien tenga la última palabra. Entonces, por lo tanto, más que mis argumentos y pesa más que él, Fabián mismo los está también poniendo también en la palestra y nos lo está explicando. Entonces, de eso se trataba este compartir con la forma como lo estamos haciendo. Lastimosamente, ya es la segunda vez que Fabián sale la transmisión. Entonces, démosle otra vez otro tiempito porque aquí era donde más quería llegar. Centrarnos bien en el tema en sí, en lo de Judas. Aquí está otra vez Fabián. Vamos a ver. Ah, no, dice Juan Peña. Vamos a mirar a ver, pero si hago a Juan Peña, eh, bueno, pero no es Juan. Vamos a tener esta conversación. O sea, si quieres hacer un aporte pequeño, Juan, bendiciones. Saludos, Guido. Sí, Me gustaría, dime. ajá, en sustitución, obviamente, pues estaría en desventaja porque no tendría yo un tiempo para un estudio, pero creo que sí puedo aportar puntos que en este caso, pues estaríamos de acuerdo el hermano Fabián y yo. O sea, no habría ningún problema, pero ya sería más bien, sería un diálogo porque pues yo estaría complementando más o menos lo que la idea del hermano Fabián. Obviamente no exactamente con su no exactamente con el bosquejo que él tenía, ¿va? Pero sí puedo complementarlo ahí con ciertos aspectos, con ciertos puntos, porque compartimos la misma teología, la misma doctrina, ¿no? Y si sirve para la gente Sí, que no se quede nada más como expectantes, ¿verdad? O sea, sino complementar lo que se viene diciendo. sí, pero en este momento veo a Fabián. O Ajá. sea, no sabemos si Fabián, o sea, yo agradezco también tu intervención, pero pues no sé por si, qué hacemos entonces con Fabián. No, si está él ahí, pero pues que entre él, ¿no? O sea, yo estoy en caso de que él no pudiera, pues yo puedo complementar ahí ciertos puntos, ¿verdad? Hagamos una cosa, Juan, te voy a rogar que por favor te desconectes. Vamos a darle otros 5 minutos a Fabián. Sale, Bueno, está en bien. caso tal de que no, Juan, o sea, yo te voy a dar un tiempo prudencial, pero quiero que o sea, si vas a hacer una síntesis del tema en sí en Judas, está bien. O sea, Sí, sí, porque de no es Judas, una, totalmente de Judas. sí, no es una exposición de lo que es la doctrina, o sea, el tema en sí es lo de Judas, o sea, Ok. ser uno muy concreto, bueno, de acuerdo a lo que tú también piensas y la iglesia a la cual tú perteneces sobre Judas, porque ese es el tema en sí, no es hacer una apología en este momento de tu iglesia, sino el tema en cuestión que estamos compartiendo. Dice Fabián, tengo problemas con la señal, entonces, por favor, si quieres, Fabián, o si quieres poner por escrito en el chat de que ya no te vas a conectar más, entonces le damos paso a Juan Peña y le damos unos, si quieres, te voy a dar 20 minutos máximo para que hagas tu exposición. Porque dice aquí, Fabián, tengo problemas con la señal. Entonces, parece ser que Fabián no va a poder volverse a conectar. Entonces, si tú lo vas a repasar, Juan Peña, sí te pediría por favor que entonces concretes la idea de tu iglesia con respecto a Judas. ¿Fue predestinado para la perdición o para la salvación, para ser apóstol o para ser hijo del diablo? ¿Cuánto necesitas para eso? Dime.
Pues no te podría decir, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más concreto que se pueda e ir directamente al punto. Por eso, ¿cuántos minutos? ¿15, 20 minutos? Unos 15 a lo mejor, sí, 15 minutos. Dale. Ok. Bueno, en el caso de Judas, según lo que te escuché mencionar ahorita, decías tú que los dones que, a los cuales se le comisionó por parte del Señor, ¿verdad? Que les dijo, le dio poder, le dio autoridad a los 12, dice, para echar fuera demonios, para hacer milagros. Bueno, yo entiendo por la palabra de Dios, Guido, que el creyente verdadero no se conoce por los dones, se conoce por los frutos. Entonces, y prueba de ello es que hay un grupo en Mateo 7:21 en adelante que dice que habrá un grupo de gente que va a llegar al cielo diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros y cosas sobrenaturales, que ellos fueron evidente que ellos hicieron eso, o al menos eso es lo que expresan. No creo que estén mintiendo porque están delante de la presencia de Dios, están desnudos totalmente en la presencia de Dios. A lo cual el Señor le responde, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, porque jamás los conocí o no los conozco, o sea, esa palabra conozco ahí es proginosco o ginosco, que es una palabra que tiene una connotación de una intimidad, una relación íntima con Él. Es decir, el Señor no está diciendo, no sé quiénes son, porque sabemos que Dios en su omnisciencia, pues está al tanto de todas las cosas que suceden en el mundo, de todas las cosas. Entonces no está diciendo que no los conoce en ese sentido, sino que no los conoce como relación, como hijos, como personas que están relacionadas con Él. Porque la misma palabra de Dios te dice, el Señor conoce a los suyos sí los conoce en el sentido de que sabe quiénes son, conoce la relación con ellos. En el caso de Judas es muy difícil de liberar aspectos de él, ¿no? Hay gente que dice que fue salva, aún pensando que él se suicidó, aún sabiendo que él cometió lo que cometió, y parten de una premisa que es hasta cierto punto válida y es bíblica, porque dicen, bueno, si estamos condenando a Judas por el hecho de que él se suicidó, que el suicidio pues es un pecado, tú lo sabes, pero estaríamos diciendo qué pecados Cristo sí pagó y qué pecados Cristo no pagó. Entonces aquí caeríamos en una disyuntiva, ¿no? Si el pecado del suicidio también fue pagado en la cruz o no fue pagado en la cruz. Esa es una de las posturas, ¿verdad? Y se respeta, ¿no? La gente que cree eso. Yo en mi postura personal, yo pienso que Judas no era parte de ese grupo para la salvación, porque el mismo Juan 17:12 nos dice, de los que me diste, está hablando de un grupo selectivo, de los que me diste, dice, a todos los guardé, dice. O sea, si Judas fuera de parte del grupo en el sentido no de ministerio, sino en el sentido de salvación, el Señor no tendría razón de decir estas palabras, no tendría que decir algo así como esto. De los que me diste, solamente a uno perdí, a uno de los que me diste. Pero dice, de los que me diste, a ninguno perdí. Yo los guardé, dice, en tu nombre. Yo los guardé. La acción de guardar no está en el hombre, sino está en el mismo Dios. Dice, yo los guardé. Y luego vuelve a hacer otra vez el énfasis. Y ninguno de ellos se perdió, sino, no dice excepto, dice sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, Guido, aquí hay algo bien interesante. Pero, Fíjate lo, perdón, Juan, quería hacer una acotación de ese versículo que tú me decías. Cuando Jesucristo está diciendo eso es en el huerto de Getsemaní, ¿no es así? Es la oración sí, de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Pero de antemano ya sabía anteriormente, en la cena, cuando Judas mismo dice, lo que tengas que hacer, ve y lo hazlo. O sea, de antemano ya sabía, porque Él es Dios, que la acción de Judas era ya ir a entregar a Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo está diciendo eso es porque ya de antemano Judas estaba en camino con los guardianes del templo para entregar a su divino maestro, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta ese hilo conductivo bíblico cuando tú estás haciendo referencia a eso, porque ya hay una acción anterior a lo sí, que sí, Judas claro. estaba haciendo por voluntad propia, ¿no? Sí, el punto es que el énfasis que yo estoy haciendo es que dentro del grupo del que el padre le dio, porque ¿por qué te menciono yo que hay un grupo selecto para salvación? Porque la misma Biblia te dice, ahorita como no tengo el bosquejo porque no era mi debate, pero hay una parte en la Biblia que dice el Señor Jesucristo, y esta es la voluntad de mi Padre, dice, que todo lo que tú me dieres, dice, yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces hay un grupo que es un regalo, es un regalo del Padre hacia el Hijo, a los cuales Él tiene que rescatar y los va a salvar efectivamente.
Hablando del decreto de Dios, la Iglesia Reformada maneja dos tipos de decretos, bueno, más, pero en este caso solo voy a mencionar dos. Hay un decreto activo y hay un decreto pasivo. Las circunstancias de la vida, Guido, no sé si ustedes lo manejan como casos aislados, o sea, es decir, Dios crea el universo, crea todo el tiempo y crea todas las cosas, pero las circunstancias no están dentro del orden de Dios, de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, sino que son cosas aisladas a Dios. No sé si la Iglesia Católica tenga la visión de que las circunstancias, cualquiera que sea, inclusive estas cosas insignificantes, ¿no? Por ejemplo, la caída de un ave, dice la palabra de Dios que un ave no cae si no es por la voluntad de Dios. Entonces nosotros creemos que todos los sucesos, Guido, todos los sucesos que pasan en la vida, todos los acontecimientos buenos y malos, están determinados por el Señor. ¿Con qué? Con un propósito que solamente Él entiende, ¿no? O sea, nosotros no creemos que las circunstancias están ajenas a la voluntad de Dios. Es decir, si tú pasas, como me decía otra vez Max, dice, si yo paso una calle y me atropella un carro, dice, estaba determinado por Dios, pues aunque cueste difícil de entenderlo, estaba determinado por Dios. No es una circunstancia ajena a la providencia de Dios. Dios tiene fijado todos los tiempos, tiene fijado todas las Bueno, circunstancias, porque eh, si no fuera Él el que tuviera el control, Guido, estaríamos hablando que el mal bueno, y todas las cosas no están dentro de su gobierno. ¿Sí me explico? por eso, pero Juan Peña, entonces es doctrina oficial de la iglesia bautista o reformada, la cual estaba predestinado que Judas iba a entregar a Jesucristo. O sea, concretamente dime eso, ¿estaba predestinado para entregar a Jesucristo, sí o no? ¿O cómo lo explicas tú la traición de Pa- Judas? pas- es un decreto pasivo, no activo. Y Y queda a entender si me que das sea un tiempo para pasivo y no activo. explicártelo. Mira, la caída del hombre, cuando Dios iba a dar marcha a su plan de crear a la humanidad, a Satanás y a los ángeles rebeldes, Dios ya tenía en su presupuesto la rebeldía de Satanás y tenía en su presupuesto la caída del hombre. Pero aún así Dios, Guido, está dando marcha a su plan, aún sabiendo que eso iba a pasar de esa manera. Y no simplemente sabiéndolo, sino que él de alguna manera, de manera pasiva, está decretando eso. Porque si está dando marcha a su plan de que eso suceda, es porque está dentro de su voluntad. Pero es una voluntad permisiva, no es una... Me Perdón, es que parece. me entró una llamada. Es una voluntad permisiva, Guido. No es una voluntad. Por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. Es que este tema es tan complejo, Guido, que se tiene que estudiar con mucha lupa, con mucha delicadeza. Sí, pero Te voy a quiero que poner. nos centremos en Judas, porque si vamos a Sí, hablar pues, de otro tema, sí, no, es que es necesario abrir todo el abanico porque no vas a entender los decretos pasivos, los decretos activos. No, solamente te voy a poner un ejemplo de un decreto activo, pero de explícalo un en decreto Judas. pasivo. Pero explícalo en Judas, Juan. Es que Explícalo en Judas casi Judas. no tiene abanico para hablar de él porque su vida es muy corta. Te Sí. voy a poner un Entonces, ejemplo, mira, por ejemplo, te voy a Juan, poner el ejemplo de discúlpame. los hijos de... Juan, perdón, disculpa. Dice Fabián que quiere entrar. Entonces, si quieres, por favor, Ok, resume tu idea. No, no, pero resume tu idea porque no quiero ser grosero contigo. ¿Cuánto te puedes resumir tu idea en 5 minutos? bueno, voy a tratar de explicar lo que te estoy diciendo así rápido. Gracias. Mira, por ejemplo, en la teología hay un tema que no se puede discernir muy fácil, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son dos cosas que están en la Biblia, pero que no se pueden unir. Teólogos eruditos, como a ti te gusta mencionarlos, dice que son dos verdades que están en la Biblia paralelas, pero no se unen, Guido, no se unen. Y te voy a poner un ejemplo. Hechos 4 dice el apóstol Pedro, le dice a sus compatriotas judíos, que el decreto de Dios, el decreto desde antes de la eternidad, o sea, desde antes ya estaba fijado que Jesucristo muriera, es lo que les está diciendo. Ya estaba determinado la muerte de tu Hijo Jesucristo. Pero dice, pero ustedes y Poncio Pilatos y Herodes son culpables, dice, son culpables de la muerte de Jesucristo. Aquí vemos cómo interactúa el decreto de Dios, o sea, ya estaba fijada la hora de Jesucristo de su muerte, y vemos cómo es que los hombres en su libertad, en su propia maldad, ellos quisieron matar al Señor de la vida. Entonces, por una parte vemos el decreto de Dios y por otro lado vemos las decisiones del hombre, cómo se empatan, cómo se conjugan el decreto de Dios y cómo se conjuga la decisión del hombre. O sea, no sabemos de qué forma misteriosa
el decreto de Dios siempre se cumple a través de las decisiones humanas. El caso de Judas es lo mismo. Judas es una persona corrompida, una persona vendida a la esclavitud, no regenerada. Yo creo que no fue regenerado, no fue un salvo él. Pero la decisión maligna de Judas, su ambición y su pecado, se alineó porque era necesario que Jesucristo fuera entregado. Era un decreto de Dios que Jesucristo fuera entregado. Y cómo se empata la decisión de Judas, se amolda y se alinea para que esos dos actos culminen con la entrega de Jesucristo, porque era necesario que Jesucristo fuera entregado. Pero Dios no hizo violencia con Judas, no manipuló sus emociones. O sea, la misma maldad de Judas, Guido, se alineó, por decirlo de una manera, se alineó con el decreto de Dios. De alguna manera que no se puede explicar. La teología no te da para tanto, la Biblia no te da para tanto. ¿Cómo es que se conjugan la responsabilidad del hombre con los decretos de Dios? No sé si me explico en el punto que te quiero Sí, tratar de sí, entender. pero eso que nos estás diciendo, Juan, para ir finalizando, ¿es una posición oficial o es una posición personal tuya? O sea, ¿es una posición oficial eso de la Iglesia Reformada en cuanto a Judas concretamente? Sí, son los ¿O decretos tú estás haciendo pasivos. o estás haciendo una explicación teológica? ¿O es Bueno, una posición oficial? es teológica, pero es parte de la confesión reformada. O sea, los decretos activos y los decretos pasivos. Que Fabián sabe un ¿Eso poquito también, más, sabe más que yo en es- ese aspecto de los decretos. eso también implica en Judas o en términos generales o Sí, no, concretamente no. en Judas? En todos los eventos de la vida, en cualquier suceso de la vida, o sea, los decretos ya están fijados, Guido. Pero de alguna manera, como te decía Fabián en la confesión de Westminster, de alguna manera que Dios no es el culpable de la maldad, no es el culpable, o sea, Dios no manipuló a la maldad de Judas para que lo entregara. Judas siempre fue responsable de su propia maldad, pero el misterio radica en que el decreto de Dios ya estaba que tenía que ser entregado, ese estaba fijado en el tiempo y espacio. Por eso Jesucristo dice, tú sabes que le dice al Padre precisamente en esa misma oración, Padre, la hora ha llegado, el momento que habíamos determinado desde antes ha llegado. Y qué se tenía que dar tú, Guido, para que eso, te quiero decir, Mónico, para que para que esa hora de la entrega se tenía que conjugar con circunstancias. ¿Cuál fue la circunstancia aquí? La entrega de Judas. O sea, Judas en su propia libertad, en sus propios deseos, decidió por su propia maldad entregar al Señor. El Señor no lo manipuló en su interior para que él lo entregara. O sea, la propia maldad de Judas actuó de manera que se unió con el decreto de Dios. Eso se le Ok, llama providencia, en teología se le llama sí. providencia. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo rápido. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive para que el pueblo sea redimido, para que escuche la palabra de Dios y se arrepientan. Ese era un decreto fijado por Dios, era un suceso que tenía que cumplirse sí o sí. Pero Jonás, en su libertad, en su propia libertad, dijo, yo no voy a obedecer la voluntad de Dios. Él resistió su voluntad y se fue hacia el otro lado contrario. Pero ¿qué hizo Dios, Guido? Dios puso tres medios de providencia, o sea, tres medios por los cuales, al final de cuentas, el decreto de Dios se cumplió, o sea, sí o sí. O sea, Jonás agarró para otro lado. También me toca llamada. No quiso aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios, Guido? Puso la tormenta en el barco, fue un medio providencial de Dios. Puso los hombres que lo arrojaron a Jonás al mar, lo hicieron libre y voluntariamente. O sea, Dios no manipuló las emociones de ellos para aventarlo al mar. Otro tercer elemento fue la ballena, perdón, ballena, el pez grande que Dios proveyó para que eso se diera. Entonces, en resumen, Guido, el, Sí. el mismo libro concluye diciendo, no sé si por boca de Jonás, dice, Señor, tú me arrojaste hacia el fondo del mar. No dice, los hombres me arrojaron al fondo del mar. O sea, entendiendo el escritor que los decretos de Dios operan de esa forma. O sea, todos los medios se conjugan para que esto suceda. Es lo mismo que Sí, pasó claro, con Judas. claro. Con la sola diferencia que Jonás era un profeta y Judas era un apóstol. Con la sola diferencia de que el destino final es diferente. O sea, el destino que tomó Judas, esta última pregunta,
¿el ahorcarse eran de los decretos de Dios o fue su propia voluntad? ¿Cómo lo Su propia resumes tú ya? voluntad. En Es sí, o lo que te sea, estoy tú nos diciendo. hablas de los decretos. O sea, estaba destinado, lo que te entendí es que el decreto era que estaba en la historia de la salvación, Judas era una pieza clave para entregar a Jesucristo. Ese era el Sí, decreto de Dios. sí, Pero lo mira, utilizó su Guido, propia voluntad. te voy Discúlpame, a poner un, te termino voy la a, idea. ajá, Discúlpame, termino la sí, sí, idea. sí, sí. Bueno, esa era. Ahora, Judas lo entrega voluntariamente, porque explicaba en la Biblia voluntariamente. Si era el decreto de Dios que lo entregara voluntariamente, ¿por qué siente arrepentimiento? ¿Por qué siente remordimiento? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, el que Judas se ahorcara por ese remordimiento, ¿fue voluntad propia o fue voluntad de Dios? Quiero que por favor me contestes esas dos preguntas nomás. El hombre siempre, te repito, nosotros en la postura reformada, el hombre siempre, siempre de los siempre es responsable de todos sus actos, siempre. Te repito, Dios no manipula sus emociones, no las manipula, pero de alguna manera incomprendible o misteriosa, esas propias voluntades, sin ser manipuladas, otra vez te repito, se alinean siempre con los decretos de Dios. Alguien tenía que entregar a Judas, alguien tenía que ser de esa forma, Dios había fijado que tenía que ser de esa forma, pero Dios no manipuló las emociones de Judas. Judas solito, por su propio, ¿qué se podría decir? Avaricia, su propia codicia, ¿no? Lo llevaron a entregar al Señor Jesucristo. Pero Eso, lo que quiero claro. resaltar es que las dos cosas se unieron. Por eso la Biblia dice, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea, Judas tiene un rol específico en la historia de la Biblia. O sea, su rol es importante porque él tenía que entregar al Señor, pero sin Dios manipular. O sea, Judas siempre va a ser responsable de su entrega. Dios no tiene que ver con el pecado de Judas. O sea, Dios no lo manipuló para que lo entregara. Él solito lo entregó y él es responsable y él va a dar cuentas por esa traición. ¿Sí me explico? Gracias. Gracias. Entonces, Inclusive así lo vemos. antes de que finalices, porque creo que vamos a ver si Fabián se va a unir también. También lo que tú decías, especulativamente, porque no sabemos cuál es el final definitivo de Judas, por lo menos la Biblia no nos lo dice, No lo si dice se exactamente. arrepiente en último momento. Muchos teólogos también especulan que si Judas no se hubiera ahorcado, porque sabemos que Pedro también lo traiciona y lo niega 3 veces, que si Judas no se hubiera ahorcado, no hubieran sido 3, sino 4 las cruces que se hubieran plantado ese día en el Calvario, o sea, incluyendo la de Judas por el mismo pecado que cometió. Eso también es algo especulativo a nivel Exactamente. de teólogos y todas estas cosas. Juan, te agradezco mucho. Nunca habíamos tenido oportunidad de interactuar. Gracias también por la explicación, porque estamos en un tema que compete mucho a tus creencias. Me Amén. gustó que hayas tenido esa oportunidad. Vamos a mirar a ver si te puedes desconectar y darle un Ah, ok. tiempito para que Fabián No, pues gracias a si, ti, Guido. gracias. Bendiciones, Juan. Bendiciones, saludos. Gracias. Bien, entonces aquí está Fabián. Aprobar. Listo. Vamos a tener a Fabián y quiero mirar a ver si ya, porque ya ha ido un poco más de tiempo, a ver si Fabián puede ya también redondear también su idea. Fabián, bendiciones. Bendiciones. Fabián, Señor. perdón, discúlpame, ¿Mm? ya como hemos tenido un poquitico más de tiempo, evidentemente es tu espacio, quisiera saber si, y para que no se vaya otra vez a dañar tu conexión, si puedes darnos una idea muy concreta y todo antes de que no volver a tener lo mismo, cuánto más o menos te puedes tú tardar en dar tu idea general sobre el tema, específicamente sobre lo de Judas, porque escuchamos algo también ya de Juan Peña hablar sobre decretos y todas esas cosas. Entonces, no es porque te quiera interrumpir, sino que no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, si de pronto puedes hacer una síntesis más general ya objetivamente sobre el tema. Adelante. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, mi disculpa y perdón, por ejemplo, por el inconveniente que he tenido. En segundo lugar, por ejemplo, lo que nosotros entendemos, por ejemplo, por el decreto de Dios, el decreto de Dios, por ejemplo, la decisión hecha por Dios en la eternidad. O sea, Dios, en este caso, es su voluntad inmutable de los acontecimientos que tienen que ocurrir. Ya sean, por ejemplo, de algún evento o alguna persona. Eso es lo que en cuanto al decreto. Ahora bien, con respecto, por ejemplo, al Judas, por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, de que Judas entregó, ¿cierto? Por el golpe de su conciencia, por el golpe de su conciencia,
él arrojó las piezas de plata, o sea, las piezas, ¿cierto?, de plata al templo y se fue y se ahorcó. Eso dice Mateo capítulo 27 del versículo 3 al 5. Cayó de cabeza y su cuerpo se reventó. Eso dice, por ejemplo, Hechos 1:18. El apóstol Pedro, por ejemplo, dice que este acontecimiento, el apóstol Pedro, en Hechos 1:20, lo voy a leer, Hechos 1:20, acerca de este acontecimiento de Judas. Eh, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es decir, Pedro, el apóstol, va al Antiguo Testamento, y cita un pasaje del Antiguo Testamento, o sea, en este caso el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 25. El Salmo, capítulo 69, Salmos capítulo 69, aquí lo voy a buscar en mi Biblia. Salmos capítulo 69, versículo 25. Dice así, dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y en el capítulo 109, versículo 8 del mismo libro, dice lo siguiente. Dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Es decir, el apóstol Pedro cita estos dos pasajes del Antiguo Testamento para ratificar lo que ya estaba escrito en la profecía. Es decir, era un evento que tenía que ocurrir. En delante, por ejemplo, lo que más me extrañó, que usted decía, por ejemplo, hizo dos preguntas. ¿Fue voluntad de Dios que, en este caso, Judas traicionara a Cristo, muriera? En este caso, Pedro cita esos dos pasajes que están en el Antiguo Testamento y lo aplica ¿a quién? A Judas. Lo aplica a Judas. Yo creo, por ejemplo, que sí, fue voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios. De hecho, por ejemplo, si yo dijera que no, entonces quiere decir que ese acto a Dios lo tomó por sorpresa. Y Dios, ningún evento, ningún acto a Dios lo toma por sorpresa. Ahora bien, por ejemplo, y esto está en perfecta armonía, por ejemplo, que lo que dice el libro de Hechos capítulo 4, aquí lo voy a buscar, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo, Hechos capítulo 4, versículo 27, versículo 27. Dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, habían antes determinado que sucediera. Entonces, aquel acto inicuo, cuando mataron a Cristo Jesús, ¿cierto? Fue un evento que fue ya determinado por Dios en la eternidad. Es decir, ese evento está fijado en el tiempo. Ahora bien, aquí hay dos cosas, estimado Guido, hay dos cosas. Por un lado tenemos la voluntad de Dios, que ese evento tenía que acontecer, dar muerte a Cristo. Y por otro lado vemos la responsabilidad del hombre. O sea, esos hombres fueron responsables de sus acciones. O sea, lo que yo trato de decirle, estimado Guido, que Dios en este caso no necesita ir al tiempo, al futuro, para tomar carta en el asunto. Él ya lo sabe, y sabe por qué lo sabe. Si él conoce cualquier evento con certeza, es porque ese evento está fijado en el tiempo. De lo contrario, Dios en este caso iría al tiempo, al futuro, a aprender. Y estaríamos anulando en este caso la doctrina de la trascendencia de Dios, que básicamente una doctrina, por ejemplo, de que Dios depende de la acción humana para Dios luego tomar carta en el asunto. Y eso no puede ser así. Ahora bien, vemos otro acto, por ejemplo, en este caso de Judas, ¿cierto? Por un lado, eso estaba escrito en la Biblia. Jesús dice, refiriéndose a Judas, dice,
Voy a buscar aquí el pasaje, estimado Guido. Voy a buscar el pasaje. En Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, era una profecía. Si Cristo Jesús fue, en este caso, usó el Antiguo Testamento para decir que la escritura tenía que cumplirse, esa era una profecía. Es decir, para que acontezca algo, es porque ese evento tenía, en este caso, que acontecer. O sea, esa profecía tenía que cumplirse. Dice que él guardó, en este caso, a los que Dios le dio. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. El hijo de perdición. Ahora bien, aquí entra, por ejemplo, la reprobación. En este caso, lo escogido, en este caso, los apóstoles que fueron escogidos por Dios, con respecto a la salvación, porque aquí entra el tema que dice que Cristo a eso los preservó, los guardó, o sea, los preservó, y ninguno de ellos se perdió, ninguno, sino el hijo de perdición, para que la escritura, en este caso, se cumpliera. Aquí vemos, por ejemplo, esto no quiero que me lo malinterpreten, porque Dios en este caso no puso el pecado en Judas para que traicionara a Cristo. No. Ese pecado, por ejemplo, nació, en este caso, de la voluntad misma de Judas. Nació de la voluntad misma de Judas. Ahora, esa acción que Judas cometió, a Dios no lo tomó por sorpresa. A Dios no lo tomó por sorpresa. Ahora, y si él conocía ese evento, si Dios conoce ese evento futuro, si Dios predice que eso tenía que ocurrir con certeza, es porque eso ya estaba fijado en el tiempo. De lo contrario, entonces Dios tendría que ir a aprender. Tendría que ir al futuro a aprender y tomar carta en el asunto. Y tendría que Dios, en este caso, depender de su creación para tener que hacer algo. Pero Dios, por ejemplo, no necesita aprender. Dios no necesita ir al tiempo, porque el tiempo, Dios no depende del tiempo, sino que es el tiempo, en este caso, que depende de Dios. Entonces, las criaturas son las que dependen en última instancia de Dios. Y eso lo quería dejar claro. Aquí vemos, por ejemplo, la soberanía de Dios, que Dios en su soberanía permitió, en este caso, que eso tenía que ocurrir, tenía que la escritura cumplirse, pero por otro lado está la responsabilidad de Judas. Judas, movido por su propio corazón, por su propia inclinación pecaminosa, seducido por el diablo, entregó a Cristo. Y eso es básicamente lo que trataba de exponer, estimado Guido. Sí, gracias. Sí, yo creo que es muy interesante. Más o menos tengo entendido, claro, el decreto de Dios es ese, el que su hijo tenía que morir, pero la participación de Judas también tiene que ver también con y eso es lo que tú entendí, lo que diste al principio de la confesión de Westminster. O sea, también hay un libre albedrío en Judas. O sea, también hay una voluntad propia en él en cuanto a la responsabilidad. Porque si no, ¿por qué siente remordimiento? ¿Por qué sabe él en su interior, como la cita bíblica que di de Mateo 27:1-3, que sabe que es un pecado? Igualmente, Fabián, ¿hay alguna conexión también, tú puedas relacionar también lo que fue la traición de Judas con la negación de Pedro? Eh, eh, ¿Ves algún paralelismo o crees que son casos completamente aislados? Porque Pedro también cometió también un pecado, niega a Jesucristo y reniega de él y jura y maldice no conocerlo. Y también Jesucristo a él le había dicho también que era Satanás. ¿Hay alguna también relación directa? ¿Ves en ese mismo escenario también la traición de Judas con la negación de Pedro o crees que son dos casos aislados? Eh, mm, Interesante lo que usted acaba de decir, estimado Guido. Muy interesante. De hecho, por ejemplo, Pedro negó a Cristo 3 veces. Cristo Jesús había predecido eso. O sea, y si lo predijo es porque en este caso ese evento tenía que ocurrir con certeza. No fue una probabilidad, fue certero. Entonces, cuando las probabilidades, por ejemplo, están que puede ocurrir un 50%, el otro 50% no, o sea, pero ese evento fue con certeza. Cristo predijo que Pedro lo iba a traicionar. Lo iba a traicionar.
Bien. Creo que se volvió otra vez a congelar la imagen de nuestro amigo ya y finalizando porque creo que tenemos casi 2 horas de transmisión. Lastimosamente se interrumpió un poco por los problemas de internet. Voy a hacer algo mejor, vamos a mirar a ver, voy a finalizar acá y quiero también invitar en otra oportunidad a Fabián para que hablemos directamente también sobre Pedro. Yo creo que ya por hoy fue más que suficiente. Gutiérrez, excelentes exposiciones, les agradezco a ambos, a todas las personas que en este momento están conectadas y más bien el tema de Pedro que también es importante porque en ese mismo escenario también de lo que fue la pasión de Jesucristo tiene también un papel importante, lo vamos a dejar entonces para más adelante, no siendo más por el momento, le agradezco a todos. Este video es público, si quieren compartirlo en otras redes sociales, en sus muros, bien puedan, de eso se trata. Y no siendo más, les agradezco a todos por su atención. Quedamos en la paz, en el amor, en la unidad que viene del Espíritu Santo, por el cual su acción santificadora nos une a todos. Vamos a mirar a ver a Fabián para que entre otra vez y por favor se... Creo que ya ha sido más que suficiente. Ya creo que finitamos el tema de Fabián, creo que ya podemos ir finalizando y si te parece bien, para no hacerlo más largo, después en otra oportunidad que tengas mejor conexión, tratamos el tema también de Pedro en relación no al primado de Pedro, sino en relación a su participación en la pasión de Cristo. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Hay alguna idea final que quieras decir sobre el tema directamente del tema de Judas para finalizar la transmisión? Ok, en primer lugar, por ejemplo, Jesús predijo la traición de Pedro, pero la diferencia entre Pedro y Judas fueron los dos traicioneros. Pero si tú te fijas, por ejemplo, Lucas 22, versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Es decir, Jesús intercede por Pedro, cosa que por Judas no hizo. Y eso es muy importante. Muy importante. Si Jesús oró por Pedro y por Judas no lo hizo. Entonces, aquí dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, ¿por qué no lo hizo por Judas? Muy interesante, ¿cierto? Y acuérdense que cuando Judas se ahorcó y cuando su entraña se reventó, ¿cierto? Cayó, se reventó. Pedro en este caso cita el Antiguo Testamento y cita el libro de los Salmos, de que Judas en este caso, su muerte en este caso fue la Biblia y efectivamente Pedro confirmó que eso ya estaba predicho en la Escritura. Ahora bien, usted, estimado Guido, dijo que echaron suerte, dijo una palabra suerte, no me acuerdo muy bien, y esto es importante porque en Proverbio 16:33, aquí lo voy a leer, Proverbio 16:33, dice, dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová en la decisión de ella. Es decir, la suerte en este caso no es algo que esté ajeno a la voluntad de Dios. Dios sabe en este caso que los acontecimientos tienen que ocurrir así. O sea, Él es Dios. Ahora, vuelvo no sé si se me fue la transmisión. Dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová y la decisión de ella. Es decir, lo que hicieron los apóstoles al echar suerte, ellos, o sea, Dios en este caso, ya había decidido. O sea, Dios en este caso, la suerte, aunque se eche la suerte, eso ya es voluntad también de Dios. Nada, por muy pequeño que sea, nada ocurre sin la voluntad de Dios. Nada, ni siquiera la suerte. O sea, y eso dijo Jesús, por ejemplo, cuando dice que ni un pajarillo cae al suelo sin vuestro Padre. Decía, aunque sean las cosas más insignificantes, aunque sean accidentales, insignificantes, todo está bajo el control soberano de Dios. Y eso no fue en este caso con independencia de Judas, y tampoco lo de Pedro. De hecho, Jesús sabía que Pedro iba a traicionarlo y sabía que Judas iba a traicionarlo. ¿Y cómo él sabía que él lo iba a traicionar? ¿Cómo él podía tener la total certeza de que ese evento iba a ocurrir? Porque ese evento ya había sido fijado. Habían profecías.
Y eso tenía que cumplirse. Pero, sin embargo, aquí la culpa no era de Dios. Dios no puso el pecado en Judas para que Judas después luego lo traicionara. No, Dios no forzó a Judas a pecar. No, fue de su propio corazón. Pero ese evento ya estaba fijado en el tiempo. Gracias. Muy bien, muy interesante. Sí, entonces, si gustas más adelante, también podemos analizar el papel de Pedro de una manera más amplia, si te parece bien, Fabián. ¿Sí? Listo. Gracias. Entonces, te agradezco a ti. Creo que ha sido más que edificante, muy importante haber podido escucharte a ti, poder podido escuchar también a Juan Peña. Te agradezco por esta invitación, por este momento. Lastimosamente, pues los problemas de conexión hicieron que la transmisión se alargara un poco más. Entonces, veamos a ver más adelante si podemos hacer otro compartir con Pedro. Gracias a ti, gracias a todas las personas que vamos en la paz, en el amor de nuestro Dios Jesucristo. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Fabián. Bendiciones.